SER Podcast. Cada año en Europa se diagnostica una enfermedad rara a 500.000 de personas. Hablamos de patologías poco comunes que afectan a menos de 5 ciudadanos por cada 10.000 habitantes y para las que en la mayoría de los casos no existe un tratamiento aprobado. Rubén Rodríguez, muy buenas. ¿Qué tal, Bayo? Muy buenas. Antes de nada, ¿se sabe cuántos pacientes con enfermedades raras hay en el mundo y aquí en España? Sí, se estima que las enfermedades raras afectan hasta el 6% de la población mundial. Solo en la Unión Europea hay 36 millones de pacientes afectados, de los que 3 millones viven en nuestro país. Uno de esos pacientes es Pau Puig, tiene 23 años y sufre el síndrome de Ehlers-Danlos, un conjunto de trastornos que provoca una gran fragilidad de los tejidos y de los órganos internos, también de los vasos sanguíneos, además de articulaciones demasiado sueltas o laxas. Aunque no tiene un medicamento concreto indicado para esta enfermedad, él puede hacer frente a los síntomas gracias a otro fármaco que trata sobre todo los síntomas más graves. Pau, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Muchas gracias por contar conmigo aquí. Gracias a ti por dedicarnos tu tiempo. Decía Rubén que esta enfermedad tiene múltiples síntomas y muy diferentes según cada paciente. En tu caso, ¿cuáles son los que más te dificultan el día a día? Pues sobre todo las manifestaciones más fuertes para mí son articulares, sobre todo de subluxaciones, luxaciones, que es decir, que se sale la articulación de sitio, esguinces, lesiones en tendones, la piel también es más laxa y, pues, por ejemplo, se me rompe con más facilidad, hago muchos moratones. Luego, pues, tengo bastantes problemas digestivos, tengo problemas del sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso que regula las funciones involuntarias como los latidos del corazón, la presión arterial, ¿no? Y entonces, pues, es un conjunto de síntomas muy disperso, pero claro, afectan a todos los sistemas. Entonces, casi siempre encontrarás algún sistema afectado, ¿no? Y para mí la parte está más cardiovascular, ¿no? Sobre todo de la presión arterial y de la frecuencia, que yo me desmayaba bastante antes, ahora con fármacos pocas veces me pasa, y las lesiones y el dolor son lo que más me limita. También tenemos todos mucha fatiga normalmente. A ti te diagnosticaron la enfermedad formalmente en 2019, pero entiendo que parte o todos esos síntomas los arrastrabas de hacía tiempo. ¿Cuándo empezaste a manifestar esos síntomas? Pues yo empecé desde pequeñito. Empecé a ir sobre todo por temas de la boca, ¿no? De que tenía mucho apiñamiento, se me tenía que ensanchar la mandíbula. También siempre he sido muy torpe, me caía mucho, me hacía muchos moratones, muchas heridas. Luego ya empecé a tener más inestabilidad de las articulaciones, empecé a tener más lesiones, se me empezaron a salir las articulaciones, tener un dolor cada día desde hace bastantes años. Tener una fatiga muy aplastante y luego ya empezamos con lo cardiovascular, de empezarme a desmayar, que no podía hacer bien las clases de educación física porque dejaba de ver, porque se me daba una lipotimia, cosas de este tipo. Yeah. Decía Rubén que tú tomas un medicamento que no es exactamente destinado para tu enfermedad, pero que sí que alivia los síntomas más graves. ¿Qué medicamento es ese? Y no sé cómo cambia tu día gracias a él. O sea, ¿en qué medida dependes de ese medicamento para estar bien? Pues mira, yo tomo midodrina, que es un fármaco que, aunque no es huérfano aquí en Europa, lo es por una denominación muy antigua en Estados Unidos, de los años 80, hay una controversia. Pues este fármaco lo que hace es subir la presión, haciendo que los vasos sanguíneos pues se estrechen, ¿no? Como si aumentaras la presión de un grifo, ¿no? Para que así también el volumen de sangre me llegue más a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, no me desmayo, pueda concentrarme más, no tenga tanta fatiga, me baje la taquicardia, es decir, que me va muy rápido el corazón, sobre todo que no me baje mucho la presión arterial. Y esto tomo porque básicamente en los síntomas de Ehlers-Danlos muchas veces están acompañados de muchas enfermedades más, ¿no? Y en este caso tengo una disfunción neurológica que se llama síndrome de taquicardia postural y tenemos varios fármacos, entre ellos la midodrina, que es uno de los más fuertes de los que tenemos. Claro, este fármaco lo que a mí me ayuda es sobre todo a poder tener un nivel de energía que pueda seguir con los estudios y el trabajo, aparte de la discapacidad que me genera esta enfermedad, para ayudar a solventar más los síntomas y hacer una vida más normal. ¿Cuánto dinero te cuesta a ti al mes tratar esta enfermedad rara que tú tienes y cómo consigues ese medicamento? Pues mira, realmente si hago suma de dinero, todo lo que me entra por la Seguridad Social siempre me sale como a 13 euros al mes, más o menos. Pero cuando tengo que comprar la midodrina, que no está subvencionada, me cuesta 78 euros la caja. Entonces, claro, yo intento
no tomar siempre, que por ejemplo si estoy en casa no la tomaré, a no ser que esté muy mal, porque claro, al final vas gastando y si ya tienes que comprar 2 cajas al año, pues con la tontería se va a 158 euros a repartir entre 12 meses, ¿no? Que ya es bastante. Uh-huh. Y claro, hay mucha gente, por ejemplo, que entre la incapacidad o la discapacidad que le genera estas enfermedades, este fármaco no lo pueden consumir porque no se lo pueden pagar. Por eso yo también, sobre todo para que mis padres no tengan una presión económica de 78 euros cada poco, disminuyo su uso a sobre todo los días que tengo que ir a trabajar o que tengo más clases, y si no, pues a lo mejor aprovecho, tengo que usar alguna ayuda de movilidad por los mareos o los vértigos, o tengo que usar una faja compresiva para que me ayude a que la sangre llegue más para arriba, aparte de otros fármacos que uso, claramente. Y Pau, ¿tú sabes si se está investigando algún tratamiento específico para tu enfermedad? Bueno, de entrada, para el Ehlers-Danlos no hay ningún fármaco de terapia génica ni nada en la vista. De hecho, en el tipo más común de Ehlers-Danlos no tenemos ni la base genética determinada. Se están haciendo macroestudios de analizar el genoma de los pacientes y se están buscando también biomarcadores. Pero bueno, aparte de esto, para el síndrome de taquicardia postural, que es lo que estamos tratando con la amiodarina, derivado del Ehlers-Danlos, se está probando ahora, en las últimas conferencias hablaban de inmunoterapia, porque encontraban un punto de autoinmunidad, todo este tipo, pero esto aún está muy en pañales y se está empezando a usar terapias inmunomoduladoras para ver si reducen esta actividad y se puede reducir el uso de fármacos paliativos como la amiodarina u otros, ¿no? Entonces, está muy en pañales y pasarán bastantes años hasta que no tengamos una medicación específica sin tener que tratar como puntos muy sueltos. Y mientras tanto, consumiendo ese medicamento que sale a 78 euros la caja. Sí. Pau Puig, paciente de síndrome de Ehlers-Danlos, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Código de Barras. Muchas gracias a vosotros. Se estima que en España hay unos 3 millones de personas que conviven actualmente con una enfermedad rara. El 65% de estas patologías son graves e invalidantes, según la Federación Española de Enfermedades Raras, que denuncia los retrasos y las trabas en el acceso a estos llamados medicamentos huérfanos. Rubén. En España existe casi medio centenar de fármacos destinados a tratar estas enfermedades raras que no están financiados por el Sistema Nacional de Salud, a pesar de contar con el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Hablamos de 46 fármacos que sirven para tratar enfermedades muy poco comunes y para cuyos pacientes no existe una alternativa. Por eso se les apoda como medicamentos huérfanos, porque son la única vía que tienen esos pacientes para tratar esas enfermedades raras, por lo que esa cifra de 46 fármacos, aunque no parece demasiado, tiene un gran impacto. Imagino que detrás de cada uno de esos medicamentos huérfanos habrá cientos, si no miles de pacientes que los necesitan y con urgencia. Sí, por el impacto que tienen en sus vidas. Uno de esos medicamentos es el Raxone, indicado para el tratamiento de la neuropatía óptica hereditaria de Leber, que provoca una pérdida súbita de visión. Ignacio Muela tiene 61 años y sufre esta enfermedad desde hace 4 décadas. Lo que produce es una pérdida súbita de visión. Primero empieza con uno y luego, pues como los ojos están interconectados, pues enseguida afecta al otro ojo. Yo tengo una visión periférica que me permite pues mantener una vida más o menos normalizada, de un 2-3%, como tengo yo, menos del 5%. La suya se considera una enfermedad ultra rara porque afecta a un paciente por cada 27.000 personas. En España se estima que hay unas 800 personas afectadas. La Agencia Europea de Medicamento aprobó un medicamento que se llama Raxone, que es una idebenona sintética. La idebenona es un fármaco que sirve pues, para mejorar las mitocondrias, se reactiven, que está aprobado en muchos países de la Unión Europea. Raxone cuenta con luz verde para su venta en Europa desde 2015. También lo aprobó la Agencia Española de Medicamentos, pero ese permiso se atascó en la siguiente fase, la de su financiación a través del Sistema Nacional de Salud. El caso es que una década después, pacientes como Ignacio continúan esperando para acceder a ese tratamiento aquí en España, aunque como él dice, el término pacientes es un poco tramposo. Es difícil y duro para todos. El principal para el paciente, claro, que está esperando. La palabra paciente está mal puesta porque los pacientes somos impacientes. Necesitamos una solución para nuestro problema ya rápida. No somos impacientes. La palabra paciente está mal puesta porque la paciencia para nosotros no es infinita. Y es que es en esto donde España tiene realmente una tarea pendiente, en las demoras en la negociación para su financiación. Porque, Rubén, para que me quede claro, de media, ¿cuánto tarda un medicamento huérfano en estar disponible para los pacientes? Suelen tardar más de 2 años en llegar a nuestro país desde que Bruselas da el visto bueno a su comercialización. Es cierto que el sistema español aprueba periódicamente la financiación de este tipo de tratamientos. El año pasado se aprobó la venta de 17 nuevos fármacos y el anterior 21.
El problema, como decimos, está en la demora. ¿En la demora? Sí, la espera media de esos 17 medicamentos huérfanos que llegaron a las farmacias españolas en 2024 fue de 29 meses, unos 2 años y medio, en el mejor de los casos, esperando a poder comprar un fármaco que cuenta con todos los permisos y para el que, recordemos, no existen tratamientos alternativos. ¿Y cuál es el proceso que atraviesan esos medicamentos desde que reciben el visto bueno de Bruselas para su venta hasta que llegan a nuestras farmacias, dices 29 meses después? Pues muy rápidamente, para que lo podamos entender, los laboratorios que los desarrollan solicitan su comercialización, ya sea a la Agencia Europea del Medicamento o a la española si solo pretenden venderlo aquí en nuestro mercado, y una vez que se les autoriza, se le asigna un código nacional a ese fármaco y es entonces cuando los laboratorios y el Ministerio de Sanidad empiezan a negociar su financiación y cuál será finalmente su precio. La primera fase suele alargarse unos 6 meses y la segunda, la del precio, unos 23. Casi 2 años y medio negociando. Estas son cifras del último informe de la Asociación de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos, y en ese mismo informe apuntan a la necesidad de reducir los plazos teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad del público al que van dirigidos. Desde Sanidad reconocen la tarea pendiente, aunque aseguran que el proceso va mejorando. César Hernández es el director general de farmacia del Ministerio. Este es un área que hemos ido mejorando y que necesitamos seguir mejorando todavía más, porque el objetivo es que no exista este tipo de, digamos, laguna o momento de tiempo muerto en el que no se pueda acceder. Eso tiene que ser mucho más rápido y estamos trabajando para ello. Estamos en un proceso de cambio legislativo que lo que busca es precisamente acelerar el acceso a los medicamentos, incluyendo también los medicamentos huérfanos, para, digamos, generar un entorno en el que la negociación de precio entre la administración y las compañías farmacéuticas no impacte directamente sobre las expectativas de los pacientes, ni sobre retrasos, ni sobre nada que se pueda evitar. Nos explica César Hernández que la negociación se alarga por factores propios del mercado de los medicamentos huérfanos, como son la incertidumbre respecto a la eficacia de esos fármacos o el alto precio de su fabricación. Cuando tú haces un ensayo clínico para una enfermedad rara, donde a veces ni siquiera hay un gran conocimiento de esa enfermedad, eso se complica. No hay ni siquiera, a lo mejor, escalas con las que medir cómo mejora un paciente. Y se puede tratar de tener herramientas para mejorarlo, pero va a seguir estando ahí porque es consustancial al bajo número de pacientes. Cuando ya estos medicamentos llegan al mercado, llegan con una incertidumbre clínica muy alta. Es decir, muchas veces no sabes exactamente si el grado de mejoría que se ha obtenido es algo que se va a seguir obteniendo, que no, lo cual, unido también a otra cosa que es un precio invariablemente alto, pues genera muchas dificultades a la hora de tomar una decisión. En cualquier caso, eso hay formas también para, digamos, luchar contra ello, para desde la administración, desde las compañías, ir generando conocimiento adicional, y es un problema que nunca debería repercutir sobre los pacientes. ¿Y cómo piensa el Ministerio hacer frente a ese problema que reconoce que existe? Con esa reforma legislativa que mencionaba el director general de farmacia, que aún está en diseño y que busca agilizar este proceso de varias formas, iniciando antes las negociaciones con los laboratorios, pero sobre todo aumentar la participación de los pacientes en esas discusiones. O sea, lo que buscan es tomar en cuenta la voz de los afectados. Eso es, de hecho, su voz ha sido determinante ya en algunos casos. El año pasado salió adelante un fármaco, se llama Jorveza, está indicado para la esofagitis eosinofílica, que provoca una inflamación del esófago con consecuencias sobre todo a la hora de tragar. Llevaba 8 años esperando desde que Bruselas lo aprobó y finalmente llegó el año pasado. Zoraida Gómez es la presidenta de ADESEO, una asociación de pacientes y familiares con esta enfermedad. Es verdad que costó y la eficacia es del 99%. Nosotros llevamos a una socia, una chica jovencita, que fue parte fundamental de que se aprobara la Jorveza. Cuando ella explicó su testimonio, ella no podía comer nada y la única posibilidad que tenía de poder mejorar era con Jorveza. Entonces ella explicó todos sus años que llevaba con la enfermedad, porque además esta chica se le había complicado y entonces tenía muchos problemas psicológicos, porque realmente, o sea, no puedes hacer vida. Esta chica se pasaba el mayor tiempo ingresada. Una chica tan jovencita y con estos problemas, pues cuando nosotros fuimos con esta chica, todo el mundo que estaba en esa reunión pues salieron como con otro punto de vista. En el caso de Zoraida es su hijo Nahuel quien sufre esta enfermedad. Él fue diagnosticado con 8 años después de mucho tiempo sufriendo los síntomas sin saber que se trataba de esta enfermedad. Yo llegué a ir al colegio a preguntar si pasaba algo, si le estaban haciendo bullying, si tenía algún problema con algún niño, porque claro, tú piensas, pues es que no quiere ir al cole. Entonces, claro, luego dices, pues yo lo he mandado al colegio, a lo mejor pues estaba mal, o incluso una vez que cuando hicimos la endoscopia,
pues el médico me dijo es que está bastante mal, o sea, era normal que se quejara el niño, ¿no? Y entonces pues esa carga de culpabilidad, ¿no? Por eso yo ahora que lo he trabajado mucho, cuando alguna madre me llama enseguida se lo digo. O sea, lo hacemos lo mejor que podemos y no nos podemos culpabilizar. Pero es así, ellos viven con un dolor y con unos síntomas que el resto de personas no lo podemos entender. Mi hijo cuando una vez me dijo es que ¿qué quieres que te diga si yo siempre tengo dolor? En España se calcula que 55.000 personas tienen esta enfermedad. Este medicamento facilita mucho la vida de los pacientes por la facilidad de que una simple pastilla les permita tragar con normalidad. Esto se entiende también a través de casos extremos como el de Chus, que sufre esta enfermedad. Ella es matrona y trabaja como cooperante en los campos saharauis y el anterior medicamento que utilizaba requería una cadena de frío. Si no tienes el medicamento que no necesite cadena de frío es muy complicado, pero ya en tu vida normal también, o sea, a menos que estés en tu casa la mayor parte de tu tiempo o te muevas pocos días y puedas prescindir de tomarlo, pero si te vas un periodo largo a otros lugares es complicado. Aquí en los campamentos pues tenemos temperaturas de 40 grados y frecuentes cortes de luz. Tampoco me aseguraba, que además pasó, que al llegar aquí y poderla meter en una nevera se mantuviera la cadena de frío. Gracias a este medicamento, Chus puede viajar en estas condiciones tan imprevisibles sin temer porque se le compliquen los síntomas. Y esto es posible gracias a la decisión de financiación del Ministerio, pero también gracias a laboratorios dedicados a la investigación y el desarrollo de medicamentos huérfanos. Y precisamente para entender mejor cómo funciona este mercado en nuestro país, tenemos con nosotros a Beatriz Perales, presidenta de la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos. Beatriz, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Hola, encantada, Fernando, de estar con vosotros. Hemos hablado con el Ministerio, que nos ha explicado cuáles son, digamos, los factores del mercado que provocan esas demoras en la llegada de estos medicamentos huérfanos desde que se aprueban en Europa hasta que alcanzan al consumidor aquí en España. ¿Cuál es la explicación que da la otra parte, la de los laboratorios? Bueno, yo creo que las diferencias de disponibilidad de los tratamientos huérfanos entre los países europeos es un tema bastante complejo y se deben las diferencias a varios motivos. Entre ellos, pues las diferencias que hay entre los distintos sistemas de salud, las políticas de financiación de los fármacos que varían de un país a otro, y en segundo lugar diríamos que hay también diferencias en los procedimientos de evaluación de estos medicamentos y sus criterios para financiarlo. Yo creo que esto es principalmente lo que contribuye a que haya estas diferencias. Hay países más ágiles, otros países que los requisitos son más estrictos y bueno, pues hay diferencias entre los distintos países. ¿Pero eso quiere decir que los requisitos en España son más estrictos que en otros países y eso hace que la administración y financiación de ese medicamento sea más segura o simplemente que es que somos más lentos? Bueno, yo creo que hay un poco de todo. Existen ciertos criterios de financiación que tendrían que acoplarse, por decirlo de alguna manera, a la evaluación de los medicamentos huérfanos, porque tienen unas características distintas al resto de medicamentos. También los procedimientos burocráticos que hay entre el proceso, y luego también es verdad que España, a diferencia de otros países, la metodología de evaluación puede ser diferente a respecto a otros países, a lo mejor como Italia o Francia. Pero para que yo lo entienda, Beatriz, normalmente ¿cuál sería el plazo de aprobación y puesta a disposición de los pacientes de un medicamento corriente y cuál es la diferencia que marca la dificultad de acceso para las personas que tienen una enfermedad rara? ¿A qué se debe esa diferencia de plazos, esa diferencia de tiempos? A ver, actualmente, según el informe de la asociación, el tiempo de aprobación medio es de 23 meses. Sí. Esto es un plazo bastante largo. Yo creo que principalmente se debe a que tiene que haber una diferenciación en el proceso de evaluación, de entender un medicamento huérfano, porque es distinto al resto de los medicamentos. ¿Por qué digo esto? Primero porque la prevalencia, una enfermedad rara afecta a 5 de cada 10.000 personas. Un medicamento huérfano, además, es aquel que se destina a una enfermedad rara en la cual no hay una alternativa, no hay tratamiento. Entonces, este tipo de características, además, por ejemplo, a las compañías farmacéuticas en los ensayos clínicos para poder poner a disposición el tratamiento, nos cuesta mucho reclutar pacientes debido a esta baja prevalencia.
las enfermedades raras, la etiología muchas veces no se conoce, hay una dispersa distribución geográfica entre los pacientes, nos cuesta tener pacientes en los ensayos clínicos y bueno, yo creo que esto es una base importante para entender cómo evaluar estos medicamentos y tener un proceso un poco más acelerado teniendo en cuenta estas características. Quizá hay que esperar los resultados más a largo plazo, pero antes autorizarlos o permitir el acceso. Beatriz Perales, presidenta de la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos. Ha sido un placer contar contigo esta mañana aquí en Código de Barras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias. Rubén, vemos que detrás de un concepto para muchos desconocidos, para mí también lo era, medicamentos huérfanos, hay toda una industria, un mercado muy complejo, con laboratorios dedicados exclusivamente a ellos y una política concreta por parte del Ministerio. Sí, y sobre todo lo que hay es un grupo de pacientes que, aunque sea minoritario, son millones de personas que pagan con su salud los defectos de este sistema. Que te puedas llevar una vida la mitad de lo normal que llevabas antes, ya es una sensación de libertad, una sensación de por fin puedo estar en el metro sin que me tenga que sentar ahí en el suelo, porque claro, como no parezco enfermo no me van a hacer el asiento. Si las asociaciones no luchamos por ello, no hay conocimiento, porque hay muchísimas enfermedades y es difícil poder tener conocimiento de todas. Tristemente, el tema de los medicamentos es mucho de presionar, de hacer lobby. Lo damos tan por sentado que nuestro corazón va a aguantar hasta que seamos viejos, ¿no? Y la realidad de las enfermedades raras es que la mayoría pasan desapercibidas. Rubén Rodríguez, qué interesante este tramo sobre estos medicamentos huérfanos y esas personas, que son muchas más de las que pensábamos, que sufren esas enfermedades raras. Y poder conocer esa realidad precisamente a través de su voz. Pues espero que volvamos a escuchar tu voz más veces en este programa. Rubén, muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.